El libro del profeta Oseas en el Antiguo Testamento contiene una particularidad a lo largo de todo el libro que es muy interesante para estudiar, relacionado también con lo que estamos leyendo en la carta a los Efesios, y es el hecho que Oseas fue un hombre al cual Dios le habló por primera vez, como él mismo lo relata en el capítulo 1, versículo 2 de su libro. El principio de la palabra de Jehová con Oseas fue que Dios le ordenó que se casara, que tomara una mujer que con el paso del tiempo Dios sabía que iba a ser una mujer que lo iba a engañar, que le iba a causar tremendas amarguras a lo largo de su vida en todo su matrimonio. Nos dice la palabra en el Oseas 1:2 que dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicaciones, porque la tierra se dará a fornicar, apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le parió un hijo. Es decir que ya inmediatamente al comenzar el libro, que es una reseña que está haciendo Oseas de toda su vida y de las profecías que Dios le dio para anunciar al pueblo de Israel, desde el principio, como digo, nos despierta la curiosidad el hecho de que Dios lo haya hecho casar con una mujer que Dios mismo sabía que lo iba a engañar y le iba a hacer la vida muy amarga a este hombre. Parece inclusive imposible que Dios haga eso, pero hay todo el libro entero del profeta Oseas no solamente nos da las profecías, sino que nos cuenta las experiencias personales de Oseas. ¿Cuál es la explicación de que Dios haya hecho semejante cosa con este hombre, destinándolo a una vida con muchas tristezas, podríamos decir, en el seno de su hogar? Es justamente que Dios quería mostrar a través de una experiencia amarga, humana, como lo es la desavenencia matrimonial, la traición, el adulterio y todo lo que conlleva, todo el daño que conlleva y la tristeza, que este hombre pudiese transmitir a través de una experiencia propia lo que siente Dios cuando su pueblo lo abandona, lo que siente Dios cuando sus amados pecan y le dan la espalda, cuál es el sentir de Dios cuando los hombres, en lugar de seguirle, de creerle, se van tras cualquier otra cosa que no sea Dios, con tal de no estar cerca de Él. Esa experiencia llegó a ser tan fuerte en el profeta, todos esos problemas matrimoniales que él tenía, que a lo largo del libro, cuando uno lo lee, no es fácil distinguir si es Dios el que está hablando o es el profeta contando su experiencia, porque están tan entrelazadas la historia personal de Oseas en su hogar, con su mujer y sus hijos, con la historia de Dios, con su pueblo y con los hombres, que es difícil determinar cuándo habla Oseas de su experiencia y cuándo habla Dios de su pueblo. Y la historia podemos imaginarla en cuanto a lo que fue el dolor de este hombre al verse traicionado permanentemente. La historia continúa diciéndonos que tuvieron 3 hijos. El primero se llamó Jezreel, la segunda fue una nena que se llamó Lo-Ruhama, y el tercero un varón que se llamó Lo-Ami. Todos estos nombres tienen significados que están relacionados con la historia que se estaba viviendo en ese momento en el pueblo de Dios, en la época en que el profeta Oseas no solamente tenía estas experiencias familiares, sino que tenía que predicar la palabra que Dios le mandaba. Luego nos cuenta la historia ya en el capítulo 2 que esta mujer se apartó de él, y por otro lado nos dice que los hijos de Oseas
no se sabía realmente de quién eran hijos, porque nos dice el capítulo 2, verso 4, ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de fornicaciones. Aquí está hablando Dios respecto al pueblo, pero inferimos en estas palabras también la experiencia de Oseas con respecto a eso. No sabía de quién, si era verdaderamente el padre de sus hijos. Y luego nos dice la historia, por lo que leemos también en el capítulo 2, que esta mujer se fue con otro, se apartó de él y lo dejó. Dice el verso 7, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, buscarálos y no los hallará. Entonces dirá, iré y volveréme a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Es decir, aquí vemos nuevamente la conjugación entre la experiencia del profeta en su seno familiar, con la mujer que se va con sus amantes, y la visión que él tiene de decir, bueno, ya se va a cansar y se va a dar cuenta que estaba mejor conmigo, con lo que pasaba con el pueblo de Dios, que prefería cualquier cosa antes de acercarse a Dios. Y Dios también dice, bueno, ya se va a cansar y ya va a volver conmigo. Entonces, esta historia, preciosa historia, y dura también, nos muestra el corazón mismo de Dios. Y podemos decir, pobre este hombre que tuvo que vivir una vida así para poder mostrar cómo se siente Dios, ¿no? Pero un hombre que ha alcanzado la fe de este profeta, seguramente va a agradecer el hecho de poder identificarse con Cristo, poder identificarse con Dios, ser, por así decirlo, un imitador de Dios en la experiencia. Ninguna palabra del profeta Oseas, y es precioso este libro, recomiendo leerlo, ninguna palabra del profeta Oseas era podríamos decir, de la boca para afuera. Era un hombre que hablaba por una experiencia personal. Cuando decía qué era lo que sentía Dios con respecto a los hombres, sabía lo que estaba diciendo, porque él vivía en esas condiciones análogas y Dios le permitió justamente, le ordenó más que permitirle, casarse con esta mujer para que él pudiera tener un mensaje claro, experimental de lo que Dios quería decirle al pueblo. Luego también siguiendo en el capítulo 2, verso 14, nos vuelve a hablar de la mujer y también del pueblo, de la experiencia del alma humana, reflejada en la experiencia del profeta Oseas. Repito, es difícil determinar si es Dios o el profeta el que está hablando, porque las experiencias son tan iguales, lo que le pasaba a él en su familia y lo que pasaba en la relación de Dios con su pueblo y de Dios con cada alma humana, con cada persona, que no podemos decir si es Dios o el profeta el que está hablando con respecto a la experiencia. Dice, pero he aquí, yo la induciré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y aquí tenemos el método que utiliza Dios con el hombre para que el hombre recapacite, para que el hombre pueda volverse a él. Lo deja sin nada que lo rodee. El desierto es un lugar donde se está solo. Y el desierto también es un lugar donde se sufre porque hay necesidades. Y el desierto también es un lugar donde las personas se quedan sin argumentos. Y donde nace la turbación y la confusión porque ya no hay nada para hacer. Dice que Dios la iba a inducir al pueblo, va a inducir al alma del hombre, y también iba a pasar lo mismo con esta mujer. La induciré y la llevaré al desierto. Es decir, las circunstancias la iban llevando a un desierto, que aunque no fuera literal, sí el interior, el alma estaba en esa condición. La llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón, y daré sus viñas desde allí. Y el valle de Acor significa el valle de la turbación, cuando la persona está que no sabe qué hacer, que no sabe qué le pasa, que no sabe qué decisión tomar. Ese valle, dice, le daré el valle de Acor por puerta de esperanza, cuando llega ese momento de la experiencia del corazón. Es ahí donde Dios abre la puerta de la esperanza, porque de ahí es donde Dios nos quiere rescatar, donde Dios nos quiere sacar. Fijémonos la analogía de esta mujer que se va tras sus amantes,
que llega un punto, nos hace recordar aún al hijo pródigo en el Nuevo Testamento, que ya no tenía más nada, ya no le quedaba más nada. Y en ese desierto, en esa turbación, en ese estado del alma, de dolor y quizá hasta de arrepentimiento por haber hecho lo que se ha hecho, ahí es donde Dios abre la puerta de la esperanza y rescata el alma de esa condición. Y en el capítulo 3 se nos lleva a un punto aún más profundo en la experiencia. Dios lleva a este hombre a un punto más profundo de la experiencia y también a nosotros se nos indica esta experiencia. El profeta relata esto que le sucedió. Dice el capítulo 3, verso 1, díjome otra vez Jehová, ve, otra vez lo manda. La primera vez le dijo, ve y cásate con esta mujer. Ahora que la mujer no está, ahora que se ha perdido su mujer, ahora le dice Dios, ve, ama una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Ahora, este hombre ya está separado, podemos decir. Su mujer se ha ido con sus amantes. Pero ha llegado a una condición en que él la puede encontrar. Y le dice, tienes que amarla. Tienes que demostrarle amor, a pesar de lo que te ha hecho. Dios lo lleva a este hombre a sentir lo mismo que siente Dios, que como bien dice la palabra, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios ama al pecador, que en realidad merecería el juicio y la ira, pero Dios ama. Y el aprendizaje de este hombre nos dice, lo que nos relata acá, que el pecado del hombre, el apartamiento del hombre de Dios, el alejarse de Dios tras cualquier otra cosa, reemplazándolo o intentando reemplazarlo por cualquier diversión, vicio, cualquier cosa con la cual quiere el hombre reemplazar a Dios, lo que provoca en Dios no es la ira y la furia, porque si lo hiciera nos destruiría todo, no le costaría nada destruirlo. Pero en Dios lo que provoca es dolor, es tristeza, por ese amor no correspondido que Él nos tiene y que ve con toda claridad que el pecado nos daña de tal manera que nos denigra y nos lleva al punto más bajo de la existencia humana. ¿Por qué digo esto? Porque Él la encuentra a la mujer. Va, la busca, como Dios le dice, y la encuentra. Y Dios le da el mandato, debes amarla, a pesar de lo que te ha hecho, a pesar del dolor que te ha provocado. Debes amarla como yo amo a mi pueblo, a pesar de lo que me hace. Dice, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. De la misma manera que yo los amo a todos, tú debes amar a esta mujer que te hace tanto daño, porque así también se comporta el pueblo para conmigo, los cuales miran a dioses ajenos y aman frascos o botellas de vino, es decir, la diversión y la adoración a cualquier cosa que no sea el Dios verdadero. Y miren a lo que llega esta mujer, a lo que le había llevado su conducta. Compréla, la compré, dice el profeta. La compré entonces para mí, por 15 dineros de plata y 1,5 de cebada. 15 monedas de plata, 15 dineros de plata, eran la mitad de lo que valía un esclavo. Un esclavo valía 30 piezas de plata. Recordamos a Judas vendiendo a Jesús por 30 piezas de plata. Esta mujer, él la compró por 15, ya no la quería nadie. Seguramente ya no tendría la gracia y la belleza que tendría de joven. No sabemos, no lo dice la palabra de Dios. Pero sí vemos que está denigrada y que no vale nada. Y la compra por una ración de comida, eso es 1,5 de cebada. Un poco de cebada, como para un día, para hacer harina de cebada para un día, y la mitad de lo que vale un esclavo. Puede ser, no se sabe porque no lo dice, puede ser el precio de la ramera, de la prostituta, o puede ser el precio de la esclava, o ambas cosas también puede ser. Podía estar esclavizada, sí sabemos que no era libre, porque él la tuvo que comprar para rescatarla. La compré entonces para mí.
por 15 dineros de plata y un homer y medio de cebada. Y díjele, tú estarás por mía muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, ni tampoco yo vendré a ti. Ahí está, ahí la deja, como decía antes, yo la induciré y la llevaré al desierto. Ella queda sola para que reflexione, queda sola para que piense, ni siquiera se une a su marido, porque el marido no quería ser uno más de sus amantes. Él quería ser, como también dice en el capítulo 2, me llamarás marido mío y no me llamarás Señor. Quería una relación de amor, de que fuese correspondido el amor, aunque sea por el hecho de haberla sacado de donde estaba y por el hecho de haberla perdonado. Así que este precioso libro tiene muchas enseñanzas respecto a lo que es el amor de Dios, que ama sin condición, hayamos hecho lo que hayamos hecho, aunque lo hayamos abandonado, traicionado, negado, rechazado, el Señor nos sigue amando. Y esto le enseñó al profeta, debes amarla igual, como yo amo a mi pueblo, aunque ha hecho lo que ha hecho conmigo. Es tremendo este libro cuando uno lo lee, porque se muestra el corazón del profeta, pero más que nada se muestra el corazón de amor de Dios, que sufre cuando nosotros pecamos, porque nos ama y sabe que el pecado nos conduce a la degradación, no solo a la degradación física y moral, sino al apartamiento de Dios, y como nos ama, no quiere que nosotros estemos en esas condiciones. También más adelante dice, hablando del pueblo, ya hablando Dios del pueblo, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y fíjese esta actitud que tenían, y qué parecida es a la actitud que muchas veces tenemos nosotros para con Dios. Como lo llamaban, así ellos se iban de su presencia. Es decir, cualquier cosa les interesaba más que Dios. Cualquier cosa que los llamara los atraía más que estar en la presencia de Dios. Como lo llamaban, así ellos iban de su presencia. A los Baales, o sea, dioses ajenos, sacrificaban y ofrecían sahumerio a las esculturas. Yo con todo eso guiaba en pies al mismo Efraín tomándolo de sus brazos y no conocieron que yo los cuidaba. No solamente tenía problemas en el hogar con su esposa, sino obviamente sus hijos han recibido las consecuencias de esta desavenencia conyugal tremenda que Dios le permitió a este hombre. Y esos hijos, aunque él ni siquiera sabía si eran verdaderamente hijos de él, porque eran, como dice en el principio, hijos de fornicación, dice, con todo eso yo los agarraba a los nenes y los llevaba en mis brazos y les enseñaba a caminar, como si fueran verdaderamente hijos de él. Eran hijos de su mujer y algunos de sus amantes, por lo que parece decir la palabra. Tremendo, tremendo lo que Dios hizo pasar a este hombre. Pero este hombre no vamos a encontrar una sola vez en todo su libro en que proteste contra esta situación, porque él entendió a Dios. Él entendió cómo se sentía Dios y se hizo uno con Dios. Dios le permitió ser un imitador de Dios, alguien que actúa como Él. Así que vemos entonces las diferentes experiencias y ya es hora que las apliquemos, que aprendamos qué es lo que nos quiere decir todo esto. En primer lugar, la nota que sobresale en todo este libro es que el amor de Dios es incondicional. Dios nos ama siempre a pesar de lo que hayamos hecho y siempre está esperando que volvamos a Él con los brazos abiertos. Siempre está queriendo recibirnos a pesar de lo que hayamos hecho. Podemos aprender también de este pasaje, viendo a la mujer de este hombre llamada Gomer, cómo degrada el pecado hasta hacernos sin valor. Este hombre compró a su mujer después que había hecho todo lo que había hecho, que se había ido tras sus amantes, pensando vivir en el lujo, pensando vivir en las comodidades, la compró por la mitad del valor de una esclava. Es decir que no valía nada esta mujer.
a los ojos de los demás. Sin embargo, para Oseas tenía gran valor, porque él la amaba. Ama a una mujer, amada de su compañero aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Y vamos, porque estamos estudiando la carta a los Efesios, a leer los últimos versículos del capítulo 4 y el primero del capítulo 5, donde nos dice el versículo 30, Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Contristar significa hacer doler, hacer sufrir. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, a Dios mismo que mora en nuestros corazones. No lo contristes, dice, no lo pongas triste, no lo hagas doler. La palabra contristar traduce una palabra griega que se utiliza para describir los dolores del parto de una mujer. Es un dolor agudo, tremendo. Y dice, no le hagas sufrir así a Dios, apartándote de Él. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué te vas tras otros dioses y haces sufrir de esta manera al Espíritu Santo de Dios, con el cual has sido sellado para el día de tu redención? Toda amargura y enojo, ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Pensemos en Oseas, en esta historia que nos ilustra estos versículos. Pensemos si él no hubiese tenido enojo, amargura, ira, gritos, maledicencia. ¿Qué cosa le habrá querido decir a su mujer por lo que le había hecho? Sea quitado todo eso de vosotros, porque eso pone triste a Dios. Dios le permite sentir lo mismo que Dios ante esta situación. Antes, versículo 32, sed los unos con los otros benignos. ¿Qué es ser benigno? Es buscar el bien del otro. Es distinto a ser bueno. Ser bueno es hacer el bien. Ser benigno es buscar el bien del otro. Hacer las cosas de tal manera que el otro reciba algo bueno. Ser benigno, misericordioso. Misericordioso significa ponerse en el lugar del otro, en lo que le pasó al otro, sentirse en ese lugar para poder ayudarlo. Perdonando los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Eso fue lo que le enseñó Dios a Oseas, a hacer lo mismo que él. Experiencia amarga, tremenda. No hay duda. Quizá muchos de nosotros no hubiéramos podido soportar eso. Pero Dios se lo permitió para que aprendiera a sentir lo que siente Dios. Capítulo 5, verso 1. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Imitadores de Dios. Oseas tuvo ese privilegio. Podríamos decir, viéndolo humanamente, o quizá, Oseas, si no hubiese entendido lo que Dios le enseñó, lo peor que me podía haber pasado, quizá hubiera dicho Oseas, es haberme casado con esta mujer. Sin embargo, él a lo largo de toda su experiencia aprendió a conocer a Dios. Y eso tiene un valor que no se compara con nada. Y ha quedado registrado su profecía, su libro, como formando parte del canon bíblico. Porque ahí, en ese libro que escribió Oseas, en el cual se entrelaza las experiencias humanas con la experiencia de Dios, ha quedado demostrado con toda claridad y toda luz lo que es el amor de Dios para con nosotros. Entonces vamos a rescatar enseñanzas de esta historia preciosa de Oseas para nosotros también. En primer lugar, digamos, como dice Santiago 4:4, hablando a los creyentes, palabras duras, dice Santiago, adúlteros y adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Ahí no habla del adulterio literal, sino de la actitud espiritual de la persona que prefiere las cosas mundanas. La palabra mundo en la Biblia es una palabra muy interesante porque es la palabra cosmos, de donde viene la palabra cosmética. Es decir, aquello que se ordena de tal manera que aparenta ser una cosa, pero es otra. Es como
la sociedad humana vive ahora en una apariencia, en una hipocresía, y nos ofrece cosas que parecen buenas y son absolutamente malas. Eso es a lo que la Biblia llama mundo y le dice, no lo ame, ame a Dios. Si usted ama al mundo, usted es un adúltero, espiritualmente hablando. Usted es como la mujer de Oseas, como Gomer, que se fue tras sus amantes. Eso dice la Biblia. Por eso es tan dura. Adúlteros y adúlteras, dice. El pecado también, recordando a la mujer de Oseas, nos esclaviza. El Señor dijo en Juan 8:34, cualquiera que hace pecado es siervo del pecado, se transforma en un esclavo. Y si no, preguntémosle a alguno que por diversión alguna vez se le ocurrió inyectarse heroína, y ahí nos van a poder explicar lo que es ser siervo de algo, porque eso, como sabemos, es una droga, la heroína, que con una sola dosis ya nos hace adictos. Entonces, cualquier persona que está siendo esclavizada por cualquier vicio, droga, etcétera, lo que fuera, o cualquier compulsión, nos va a poder decir lo que es ser esclavo del pecado. Cualquiera que hace pecado es siervo, se transforma en un esclavo del pecado. Pero el amor de Dios llega hasta ahí, así como Dios le dijo a Oseas, ve y ámala y rescátala, así como yo amo a mi pueblo. Dios puede alcanzar, el amor de Dios no tiene límites, puede alcanzar hasta lo más bajo. También pensemos en esto, como creyentes a veces nos toca vivir experiencias muy amargas en nuestra vida. Hay personas que piensan que el hecho de ser creyente les garantiza que no van a sufrir. Y no vamos a decir que es todo lo contrario. Lo que sí nos garantiza ser creyentes y acercarnos a Dios y recibir a Cristo en nuestro corazón es que Dios nunca se va a apartar de nosotros. Pero muchas veces a los creyentes nos toca pasar por determinadas situaciones que son dolorosas para que nosotros también aprendamos a sentir como siente Dios. Y hay un texto en 2 Corintios capítulo 1 verso 6 que es muy, muy interesante porque nos describe justamente lo que hizo Dios con este hombre. Mas si somos atribulados, esto es por vuestra consolación y salud, la cual es obrada en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O si somos consolados por vuestra consolación y salud. Es decir, hay una misión en el dolor, en la tribulación. Y en el verso 4, dice, hablando de Dios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. Miren, si alguien le hubiera preguntado a Oseas respecto al matrimonio, seguramente Oseas hubiera tenido, y tiene de hecho, porque hay muchos textos en el libro de Oseas que son muy consoladores, Oseas hubiera tenido palabras de consuelo para aquellas personas que sufrirían situaciones similares. Muchas veces Dios nos permite pasar por situaciones difíciles, porque cuando las atravesamos y conocemos más a Dios en esas situaciones, luego podemos ayudar a los otros. Así que si estamos sufriendo pérdidas materiales, debemos saber también que el Señor se despojó de toda su gloria y vino y vivió como pobre, para con su pobreza enriquecer a muchos. Así que esta pobreza que quizá le toque a alguno atravesar en este momento, debe canalizarla para el día que sea, que Dios lo permita, poder consolar a otro, con esa consolación que él ha recibido de Dios. También muchas personas pasan por problemas matrimoniales. Pensemos en Oseas, en todas las cosas que tuvo que pasar y todo lo que aprendió Oseas en el proceso para poder conocer al Señor mucho más profundamente, conocer el amor de Cristo, que como dice también esta carta a los Efesios, excede todo conocimiento. Es imposible llegar a conocerlo del todo. También Oseas, con esos hijos rebeldes, también puede enseñarnos cómo siente Dios con nosotros, que muchas veces somos esos hijos rebeldes para con Dios.
También luego las ofensas y las injusticias, porque esta mujer fue completamente ofensiva e injusta, lo hizo quedar como un verdadero tonto a este hombre. También Dios puede enseñarnos en esas circunstancias. Todas circunstancias muy difíciles y adversas en las cuales Dios nos permite conocer un poco más de su corazón. Y por último, digamos, como ya hemos dicho, el pecado lleva al hombre a quitarle su valor, a degradarlo de tal manera que, como dice acá, no valía ni la mitad de lo que valía un esclavo. Pero Dios no tuvo ningún reparo en venir y padecer por aquellos que debido al pecado han perdido su valor, para rescatarnos y llevarnos al reino de su amado Hijo, como también pasó con Osea, la rescató y la llevó de nuevo a su casa. Pero más que nada, el pecado del cual tanto se burlan, lo que hace es contristar, entristecer a Dios, hacerle doler de tal manera. Imaginémonos el dolor de Dios que conoce cada corazón, cada sufrimiento, cada soledad, cada prueba, cada dolor del ser humano. Todo va a Él lo conoce todo, es la suma de todos los dolores. Por eso, ¿cómo podemos nosotros, los creyentes, contristar al Espíritu Santo de Dios, entristeciéndolo, siendo adúlteros, amando más este mundo que al Señor? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo es? Como dice el profeta Jeremías también, contemporáneo de Oseas, en otro lugar, en el reino de Judá. ¿No os conmueve a cuántos pasáis por el camino? ¿No os conmueve? Mirad y ved si hay dolor cual mi dolor. El dolor de Dios, la tristeza de Dios, el contristarse de Dios por vernos hacer cosas que nos hacen mal a nosotros. A Él no podemos afectarlo porque es Dios, pero a Él le duele porque nos ama. Y es interesante cómo termina el libro de Oseas. El último capítulo, el último versículo, al final, cuando ya termina todo el libro, capítulo 14, verso 9. Oseas hace una pregunta, y Dios hace una pregunta también. ¿Quién es sabio para que entienda esto? ¿Quién es sabio para que entienda esto? ¿Qué pregunta deja el Señor al finalizar este libro? Y prudente para que lo sepa. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Quiera el Señor que nosotros nos contemos entre esos sabios, que ante la magnificencia del amor de Dios, que es capaz de amar a aquel que lo ha ofendido y lo ha rechazado y lo ha abandonado, también nosotros nos dobleguemos, como hizo esta mujer cuando su marido la fue a rescatar de la bajeza a la que había caído, cuando tuvo que pagar para sacarla de ahí, la volvió a comprar y la llevó a su hogar. Así también nosotros nos conmovamos frente a este amor, y como el hijo pródigo, digamos, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno, pero el Señor lo recibió, lo abrazó, le puso el vestido nuevo y le hizo un banquete, le hizo una fiesta, porque como dijo, mi hijo estaba muerto y ahora vive. Y por otro lado también, ante las ofensas y ante las rispideces y las dificultades de convivencia que podamos tener, seamos también imitadores de Dios, como hijos amados, andemos en amor y dejemos a un lado la amargura, la ira, el enojo, la maledicencia, que sea quitada la malicia, y nos amemos unos a otros, como Cristo nos amó y como Dios nos perdonó en Cristo. Quiera el Señor que el amor de Dios toque nuestros corazones para que nos conmueva y podamos volver a Él y decirle: Señor, aquí estoy, no soy digno, pero sé que me recibes porque Dios es amor, porque Dios es amor, por eso sé que me vas a recibir. Que el Señor nos bendiga.